lo largo de todo este año estuve participando del Comité MOST, que es un programa de las Naciones Unidas para la evaluación de los programas sociales y donde en ese Comité Nacional están participando y fueron convocados diferentes personalidades de diferentes ámbitos, de las Abuelas de Plaza de Mayo, la Red Solidaria, Cáritas, investigadores, Alfredo Eric Calcaño, también la fundación de la madre de Marita Verón. La verdad que ha sido un trabajo muy positivo, intenso, donde ha recaído más el trabajo en los técnicos, en los que han colaborado en esta investigación, que la idea fue hacer una radiografía social del siglo XXI con lo que denominamos nosotros las miradas populares, donde ha habido un informe cuantitativo y cualitativo de lo que han sido los programas sociales, económicos, de reconocimiento de derechos a lo largo de todos estos años. En una primera etapa, además de la organización, de tratar de establecer cuáles iban a ser los ejes rectores de la investigación, estuvo focalizado en los aspectos cuantitativos. Y después, a partir de un trabajo extraordinario realizado por técnicos y colaboradores del Ministerio de Desarrollo Nacional, donde han recorrido todo el país, donde se han hecho entrevistas en 100 centros de reunión, centros donde ahí la población, los sectores que fueron y son acreedores y titulares de derecho, han podido manifestar la evaluación sobre diferentes programas sociales, derechos conseguidos y los desafíos para adelante. Más de 4.700 entrevistas se realizaron, lo que ha brindado un impresionante insumo de análisis sobre cómo es recepcionado precisamente los programas y los derechos sociales y económicos que se han conquistado a lo largo de estos años. Bueno, la fusión, la integración de este informe cuantitativo y cualitativo quedó consagrado en un libro de reciente aparición, que es precisamente la radiografía social del siglo XXI, las miradas populares. Yo personalmente me siento muy halagado, muy contento y muy entusiasmado de haber participado de este proyecto, con perspectiva de continuar, de avanzar en esos estudios, porque como bien antes mencionaba, se hizo una radiografía, pero también se han detectado, capturados cuáles son los desafíos hacia adelante, que uno puede traducirlo en las tensiones, en tensiones que existen. Y en última instancia manifiesta lo que es la vitalidad de la sociedad. Cuando se recupera o se consiguen derechos, bueno, la aspiración de todos es, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? No es solamente tener un análisis autocelebratorio sobre, bueno, lo que se ha conquistado, sino a partir de la defensa de lo que se ha conquistado, cuáles son las asignaturas pendientes, cuáles son los desafíos a enfrentar. Y bueno, uno lo que puede ver a nivel de lo cuantitativo y lo cualitativo es que hay una base muy, muy importante que se ha construido. Y a partir de ahí, lo que falta hacer. En general, yo tengo una frase que es: se ha hecho mucho, falta bastante. Y me parece que eso es lo que puede resumir lo que ha sido este trabajo extraordinario realizado en el Comité del MOST. Para que Argentina pueda hacer ese tránsito de crecimiento hacia el desarrollo, se necesita cambiar la estructura productiva, hacer una estructura productiva más integrada, de mayor complejidad y de agregación de valor, que permita
por un lado, hacer una sustitución selectiva de importaciones y después tener una salida exportadora a partir de bienes más complejos, y no simplemente como un exportador de materias primas o materias primas semi-elaboradas, que eso es lo que genera un desarrollo dependiente, una situación de dependencia, una integración pasiva a la División Internacional del Trabajo y dependiente de las potencias. Para eso se necesita un Estado muy activo, un Estado orientador de la inversión en el sector privado y a la vez inversor dentro de las áreas estratégicas. Habla de una economía que en desarrollo, eso implica empleo de calidad, mayor inclusión social y un movimiento de ascenso social. Pero a la vez tiene que estar acompañado de darle respuesta a las necesidades básicas insatisfechas. A la política que está expuesta claramente en el equipo económico de Scioli, que lo ha manifestado Scioli, es que plantea hacer ese tránsito del crecimiento al desarrollo, y para eso apunta a la industrialización, a la sustitución selectiva de importaciones, la creación de empleo, creación de empleo de calidad a partir de la incorporación de valor agregado, analizando diferentes cadenas de valor con una intervención importante del Estado en la orientación de la inversión y en el financiamiento de la inversión. Esto lo que hace es, aspira a ser una economía de desarrollo medio dentro de lo que es la nueva configuración de la economía global. O sea que eso apunta a tener una integración activa. Obviamente que esto pasa a ser muy relevante las políticas también regionales, donde se pueden conseguir diferentes alianzas y complementación a nivel regional. En cambio, la posición y la política del equipo económico de Mauricio Macri y el propio Mauricio Macri apunta a una economía agroindustrial exportadora. Digamos, en realidad es una economía primaria. Yo creo que le han incorporado el concepto industrial debido a la construcción de sentido alrededor en estos últimos 12 años sobre la relevancia de la industria. Pero en realidad es una economía agraria exportadora con apenas un poco de incorporación de valor en algunos productos primarios. Esto implica una integración pasiva a la División Internacional del Trabajo y dependiente de las potencias económicas, y además de una situación muy vulnerable porque queda a merced de la evolución de los precios internacionales de esas materias primas, a lo que se le suma que no es muy demandante de empleo, y además para poder sostener esa estructura económica y ese sendero de desarrollo, lo que se necesita es apertura comercial y financiera. La apertura comercial con una disminución de aranceles y acuerdos de libre comercio, en su momento hace 10 años el ALCA y hoy es los tratados de libre comercio de Alianza del Pacífico o lo Transpacífico, y un elevado endeudamiento para tratar de sostener ese esquema económico, lo que generan, por un lado, muchísimas tensiones sociolaborales por el incremento de la desocupación, además de las tensiones económicas por el crecimiento del endeudamiento. Obviamente que todas esas tensiones no son inmediatas, no es que de un día al otro esas tensiones florecen, sino que se van acumulando, lo mismo que la deuda. El kirchnerismo va a dejar un campo muy fértil para el endeudamiento a partir de una política de desendeudamiento muy intensa a lo largo de los 12 años. Más de 140.000 millones de dólares se han pagado de deuda. O sea que ese tránsito, ese camino de ese modo de acumulación basado en el sector agrario exportador, no es que inmediatamente genera los costos, sino que se van acumulando costos sociolaborales y de endeudamiento. Obviamente que esto, ¿qué implica? Bueno, un desplazamiento de la industria nacional por el importado, porque como te mencionaba antes, se necesita acuerdos de libre comercio y bajas de aranceles. Y el desplazamiento de la industria, o sea, un proceso de desindustrialización y aumento del desempleo, o sea,
de lo que hoy uno puede ver una tasa y observar una tasa de desempleo del 6,6%, ese sería el piso y a partir de ahí un crecimiento sostenido. Esto apunta al corazón de lo que es un sistema, un régimen, un esquema productivo de inclusión social, empleo, mercado interno, consumo, o sea, rompe ese círculo virtuoso de crecimiento, inclusión social, industrialización, crecimiento del empleo y mejora de la distribución del ingreso. O sea, hay toda una corporación mediática y corporación de lo que es el poder económico que avala, apoya y financia a la fuerza del macrismo, a la fuerza de Macri. Más allá de Macri, Massa y Scioli, para los políticos, para los que aspiran a gobierno, hay que marcar senderos sobre el futuro. Digamos, cuando ganó Néstor Kirchner planteaba dejar el pasado, pero pensando en el futuro, digamos, era salir del purgatorio. Y después el de Cristina Fernández de Kirchner fue lo mismo. Me parece que hay aspectos que son esenciales. Los fondos buitres es parte de esas tensiones que se viven en la coyuntura y que todos tienen el mismo diagnóstico, hay que cerrar ese capítulo. El tema es cómo se cierra ese capítulo, en qué condiciones establecer el acuerdo con los fondos buitres. Incluso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no dijo que desconocía el fallo del juez Griesa, sino la sentencia de aplicación de ese fallo, que es totalmente descabellado. Y a la vez tampoco planteó no negociar con los fondos buitres. La posición argentina fue establecer una posición de negociación, donde era las condiciones del canje 2005-2010, que fue rechazado por los fondos buitres. El equipo económico del macrismo ha planteado de cerrar tal cual lo reclama el juez Griesa. Después habrá una ingeniería financiera, que ahí está incluido los llamados Me Too, los nuevos fondos buitres, que en total sumarían como unos 8.000 millones de dólares, pero a partir de la aplicación de punitorios, intereses totalmente desproporcionados, aplicados por el juzgado de Griesa, lleva como la deuda entre 15.000 a 20.000 millones de dólares. Pagar ese monto sería una estafa al pueblo argentino, digamos. Sería insólito que Argentina pague semejantes tasas y punitorios, tasas usurarias y punitorios totalmente desproporcionados. Ya de por sí el reconocimiento del 100% de la deuda es una forma de privilegiar a quienes no ingresaron al canje de deuda. La posición que manifestó Daniel Scioli es de una negociación más firme, con una quita del capital. Esto lo ha planteado el economista de Scioli, Miguel Bain, entre 20 al 40%, es parte como todo de una negociación. Entonces ahí está una diferencia sustancial en la coyuntura, en lo operativo. Algunos plantean quita del capital y extensión de los plazos, y el otro plantea reconocimiento del 100% a partir y después una ingeniería financiera para su pago. Más allá de la suba del mínimo imponible a 30.000 pesos, está claro que el capítulo de ganancias para cuarta categoría necesita una reforma profunda. Me parece que lo que ha pasado durante todos estos años ha sido una sucesión de parches que lo único que ha generado es una confusión sobre la relevancia de ese impuesto y además generando profundas inequidades al interior de quienes pagan ese impuesto. El impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que sería mejor denominado impuesto a los altos ingresos para los trabajadores, es un impuesto progresivo. Toda estructura tributaria en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa lo tiene. Y si es progresivo significa que pagan más los que tienen mayor capacidad contributiva. Ahora bien, lo que ha sucedido en Argentina es que este impuesto tuvo un montón de parches y por consiguiente tiene que ser reformado en su totalidad, desde establecer nuevas escalas salariales, nuevas alícuotas a aplicar a esas escalas salariales, un nuevo esquema de desgravación sobre lo que hay que pagar, por ejemplo, los intereses
de los créditos hipotecarios pueden ser desgravados. En cambio, el alquiler de una vivienda de un trabajador que no tiene obviamente otro lugar para vivir, no puede ser desgravado. Un porcentaje de los alquileres debería incorporarse en esas desgravaciones. Y por último, establecer un mínimo no imponible. Entonces, y armar un esquema progresivo de ese impuesto a los altos ingresos, que resulta fundamental que esté en la estructura tributaria si se aspira a una estructura tributaria equitativa y progresiva. El 82% móvil es un número simbólico, la verdad, ya a esta altura, pero que se ha convertido en una bandera política. Si uno ve el recorrido desde que se instauró ese 82% móvil, muy pocos años se ha podido implementar, y me parece que las políticas gradualistas de aumento de los saberes jubilatorios a partir de las dos variaciones anuales de los saberes estaban acercando al haber inicial al 82% del salario mínimo vital y móvil, lo que se llama la tasa de sustitución. Estaba en promedio en el 76%, y el haber mínimo, los que cobran el haber mínimo en relación al salario mínimo vital y móvil, estaba entre el 79 y el 81%. O sea que plantear el 82% es viable y se puede financiar para el haber mínimo, no para los haberes más altos, ¿no? Que eso implicaría una inversión en recursos que hoy la verdad no están, y terminarían desfinanciando el sistema previsional. Después, por último, el tema de las retenciones. Las retenciones son una herramienta de política económica. No hay que enamorarse de las herramientas de política económica. Las retenciones están en función a un contexto local e internacional determinado. Por ejemplo, si hay una fuerte devaluación y un alza muy fuerte de los precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta, las retenciones es una herramienta fundamental para, por un lado, que el Estado se apropie parte de esa cuasirrenta, de esa renta extraordinaria, fruto de la devaluación y los precios internacionales, y por otro, y fundamental, es una herramienta antiinflacionaria. Logra diferenciar lo que es el precio internacional del precio local, de los alimentos y los precios de las materias primas. Entonces, me parece que es una herramienta. Ahora bien, si hoy han bajado los precios internacionales de los productos que Argentina exporta, a la vez ya no hay un tipo de cambio como el de los primeros años del kirchnerismo, lo lógico indicaría la reducción o la eliminación de las retenciones en algunos productos, por ejemplo, en las economías regionales, y un descenso en las del trigo, el maíz y el girasol. Ahora bien, me parece que hay un elemento importante que debería ser que tenga cierta movilidad, porque cuando se bajan las retenciones después va a ser muy difícil subirlas. Entonces me parece que tiene que estar atado a algún tipo de ecuación vinculado con tipo de cambio, costos internos y precios internacionales. Pero bueno, esto es uno de los grandes debates que ha cruzado la economía y la política argentina en estos años, que hace más difícil esta propuesta que humildemente planteo. Las devaluaciones bruscas en Argentina a nivel histórico son profundamente regresivas en términos sociales y económicos. Una brusca devaluación implica un shock inflacionario, un alza de precios, una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, hacia los sectores exportadores y a los sectores que han acumulado muchísimos dólares. Si el esquema de shock es hacer una devaluación del 40, 50, el 70%, como se deduce de las declaraciones de algunos economistas del macrismo, la verdad que eso generaría una situación de conflictividad social y además de una transferencia de ingresos que es totalmente injusta. La Argentina ha tomado una decisión
de administración de su tipo de cambio y ha ido devaluando el tipo de cambio desde el 2003 a la fecha. Pero ha sido una decisión voluntaria de ajuste del tipo de cambio. Cuando el mercado define el valor del dólar, y bueno, ahí es cuando se pierde autonomía en las políticas económicas y las políticas económicas quedan subordinadas a las lógicas de mercado y a la lógica financiera. Ya se sabe en América Latina en la década del 90, en Argentina en particular durante ese periodo, en Europa, en los países periféricos, en una crisis que estalló del 2008 hasta la fecha, cuando el mercado, cuando el sistema financiero es el que dicta las políticas económicas, quienes se terminan perjudicando son los sectores populares, los sectores más vulnerables, generando una concentración del ingreso y un deterioro de las condiciones socioeconómicas.